Espero que alguna de las cosas que hoy tengo que contaros no las conocierais, porque así os lleváis, ¿no?, aprendizajes nuevos, ¿no? Cosas que no sabíais, que decís, ay, mira, pues hoy he aprendido algo nuevo. Entonces, hoy es el primer seminario de 2 que dedico a uno de los temas más importantes en el feminismo, que es la maternidad. ¿Por qué la maternidad ha sido tan importante en el feminismo? Porque la condición de madres, o la posibilidad de ser madres que han tenido las mujeres, ha sido uno de los hechos que han relegado a las mujeres a tener un papel determinado en la sociedad, ¿vale? Las cosas han cambiado muchísimo desde que las mujeres podemos decidir si tenemos hijos o no, y para eso han colaborado mucho pues, todos los métodos de planificación familiar, médicos o no médicos, ¿no? Y entonces hoy lo que os voy a contar es la historia de la maternidad. Y voy a empezar desde la prehistoria y voy a hacer un recorrido histórico. Obviamente no es súper detallado porque tengo una horita para contaros algunas cosas que a mí me han parecido interesantes, y vamos a llegar al momento actual. El siguiente seminario voy a hablar de las corrientes de crianza que están en el presente, que lo sepáis, ¿no? Porque hoy en día conviven modelos de crianza muy distintos. Antes había un único modelo de crianza, que era el que estaba, por decirlo así, aprobado por la sociedad y la cultura. Hoy en día conviven diferentes modelos de crianza, entonces el feminismo también ha empezado a reflexionar y a debatir sobre ello. En el siguiente seminario también abordaré 2 realidades que tienen que ver con la maternidad. Una es las no madres, las mujeres que eligen o que por lo que sea no han podido ser madres, ¿vale? Y luego una figura que ha estado siempre presente a lo largo de la historia de la humanidad, hoy en día está más que presente, pero no acaba de encontrar su sitio en la sociedad. Y voy a hablar en el siguiente seminario, esto es para que os den ganas de venir al siguiente, de las madrastras, ¿no? Que ya de por sí la palabra como dice, wow, ¿no? Entonces vamos a ver, porque hoy en día tenemos muchas más familias reconstituidas, porque desde hace unas décadas el divorcio y la separación forma parte de la vida de muchísimas personas, y hay cada vez más familias reconstituidas. Entonces tenemos esta figura de los padrastros y las madrastras, pues que tienen, hay que hablar de ellas también, entonces para ver cuál es el enfoque de género de la madrastría, ¿vale? Así que vamos a empezar con la historia de la maternidad. Y yo os quería preguntar qué es lo que pensáis que el feminismo dice acerca de la maternidad, o qué es lo que decía el feminismo de la maternidad cuando decidisteis ser madres o decidisteis no ser madres. ¿Alguna idea al respecto? Bueno, yo puedo decir en mi caso, y en mi época, que ya tengo unos añitos, pues es como que te sentías un poco no presionada, pero sí que encauzada en que parece que tenías que casarte y ser madre. Yo hablo de mi época. Sí. Era como que, además que es que te preguntaban, personas que a lo mejor llevaban varios años casadas, no sé, porque yo lo he vivido con algunas amigas y se sentían hasta mal por esa... Ahora no sé ya, yo me imagino... Sí. Me imagino que ahora yo tengo hijos ya también un poquito mayores, y mi hija, por ejemplo, que tiene 29 años, por el momento dice que no. Que no. Es decir, que lo tienen más claro en ese aspecto de poder decidir sin ningún tipo de presión social. Sí, en las... Sí. Claro, es decir, sí. Claro. Yo por mi experiencia, sí. Vamos, por mí, hablo por mí. Claro. Claro, eso es un poco lo que sí que me gustaría que pudiésemos reflexionar al final de la sesión de hoy, qué es lo que pensáis que dice el feminismo, ¿no?, en relación a la maternidad. Y para eso es muy importante, porque en torno a la maternidad siempre ha habido un debate muy potente, y es el que tiene que ver con que las mujeres tenemos un don natural para ser madres. Ese don natural está determinado biológicamente y se conoce con el nombre de instinto materno. Entonces, en torno al concepto de instinto materno, el feminismo se ha colocado, y se ha colocado en 2 posiciones. Una,
¿no?, que sí que acogería la idea del instinto materno y hablaría de las mujeres como pues esos cuerpos, ¿no?, y esas predisposiciones biológicas para el cuidado, y luego estaría otro feminismo que en relación al instinto materno dice que el instinto materno es una construcción cultural, que si existiera instinto materno todas las madres funcionarían exactamente igual porque la conducta vendría determinada genéticamente, y que las capacidades de cuidado no son exclusivas de las mujeres, sino que las capacidades de cuidado son generales a toda la especie humana. Es decir, que independientemente de los genitales que uno lleve, tiene capacidad de cuidar al otro, ¿no? Vale, pues vamos a ver al final qué cosas van surgiendo. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es lo que dice la paleoantropología a partir de los datos que recogen? Porque esto que yo os voy a presentar ahora, ¿vale?, los paleoantropólogos lo sacan, ¿no?, son conclusiones que ellos sacan a partir de los restos óseos humanos, de los productos culturales, es decir, la producción artística prehistórica, y también estudiando el comportamiento de grupos primitivos que todavía existen hoy en el mundo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando se analiza cómo era este papel de las madres en la prehistoria es que nuestra propia evolución, ¿vale?, ha determinado mucho cómo es la maternidad en el ser humano. Os explico. ¿Qué es lo que se conoce con el nombre de dilema obstétrico? Vale, pues resulta que cuando los seres humanos en nuestra evolución empezamos a caminar de manera bípeda, es decir, sobre dos piernas en lugar de sobre las piernas y los brazos, ¿vale?, eso conllevó un estrechamiento de la cadera, ¿vale? El estrechamiento de la cadera hacía que el canal del parto redujera su tamaño considerablemente. Y además se juntaba que según el cerebro iba creciendo, y el cerebro creció mucho con el bipedismo porque se nos liberaban las manos, y liberándonos las manos pudimos empezar a utilizar herramientas, un montón de cosas. De por sí las manos, ¿no?, son una de las partes de nuestro cuerpo más desarrolladas y más especializadas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Pues que nuestras caderas se estrechaban y nuestro cerebro crecía y evolucionaba. Somos una de las especies mamíferas con el cerebro más grande en proporción a la masa, ¿no?, del resto de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que las humanos de la prehistoria no podían dar a luz como otros animales en soledad, ¿vale? ¿Por qué? Porque había que ayudar a las crías humanas a salir. El parto en la especie humana es algo colectivo, ¿vale? La mayor parte de las especies de mamíferos paren en solitario, ¿vale? Esta cuestión tiene muchísima más importancia de lo que parece, ¿vale? Porque el parto humano es un acto social. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a salir a esa cabeza, no. Vale, pues como el cerebro humano seguía en desarrollo y seguía creciendo, ¿vale?, ya no podía crecer dentro del vientre materno. Así que la gestación de los seres humanos es un proceso relativamente corto en comparación a otras especies de una masa similar, de un peso similar. Los seres humanos completan dentro del vientre materno una parte del proceso de gestación. Y luego hay todo un proceso, ¿vale?, de desarrollo extrauterino prolongado. Durante todo ese tiempo vamos a necesitar del cuidado de otras personas. A diferencia de otras especies de mamíferos que tras el parto ya pueden caminar solos, pueden buscar la teta solos, ¿no? La especie humana no puede hacer absolutamente nada, ¿vale? Porque nacemos a medio hacer, por decirlo así, ¿vale? Entonces, como os decía, el parto deja de ser solitario para ser social. Se requiere, ¿vale?, la asistencia de otros congéneres, ¿vale? ¿Qué nos encontrábamos en la prehistoria? Bueno, pues la esperanza de vida de las mujeres en la prehistoria y de los hombres también era muy corta, estaba entre los 35 y los 40 años, ¿de acuerdo?
había una mortalidad de las madres, ¿vale?, por estas dificultades en el alumbramiento, y también había muchísima mortalidad infantil. Como la esperanza de vida de las mujeres era como mucho de 40 años, se calcula que las mujeres en la prehistoria podían tener sanos a lo largo de toda su vida fértil, sacar adelante solamente a 3 crías humanas. Muy poco, muy pocas. O sea, otras especies de mamíferos, ¿no? ¿Cuántas crías puede tener una perra? ¿No? Sí, hay... ¿Ah, sí? Fíjate. Lo que está haciendo América es realmente la parte de que tú llamas de la gestación extrauterina, cuando el niño nace, efectivamente existe, pero no tiene ningún efecto en el volumen del cerebro, sino en el número de las interconexiones neuronales. Sí, sí, eso no tiene nada que ver con el volumen del cerebro. Pues efectivamente. No. Por lo tanto, No me he explicado bien entonces, disculpadme, no. O sea, a lo largo de muchos miles de millones de años, el cerebro de los seres humanos ha ido creciendo y especializándose, ¿vale? Incluso... Creo que los neandertales podían tener un volumen de cerebro mayor, pero menos especializado, y luego se redujo un poco hasta... Pero es verdad que las crías humanas, cuando nacen, tienen un cerebro que puede pesar unos 500 gramos. Cuando llegamos al final del desarrollo, después de la adolescencia tardía, el cerebro de un adulto joven pesa 1,5 kilos. A lo largo de nuestro desarrollo, el cerebro triplica su tamaño. Entonces... hay un periodo de tiempo, ¿vale? Y esto cuando estudias en neurociencia te lo cuentan, que el cerebro cuando nace, el cerebro de los recién nacidos está por hacer, ¿vale? Y es verdad que durante los primeros años de vida, ¿vale?, tiene un crecimiento notable. Hay una parte del desarrollo que es intrauterino y otra parte del desarrollo que es fuera del vientre materno. Ahora, cuando yo me refería a que se estrechaba la cadera y además la cabeza de los humanos cada vez iba siendo más grande, era a través de muchísimo tiempo a lo largo de la historia, ¿no?, de miles de millones de años, no sé por qué no me sale ahora, pero no era una cuestión de un niño que nace, sino a lo largo de la evolución, ¿vale? Entonces, en el mejor de los casos, una mujer podía tener hasta 3 hijos que salían adelante a lo largo de su vida fértil, ¿vale? Luego, entre el 30 y 40% de muertes se producían entre el parto y el 5.º año de vida. De los restantes, un 22% moría entre los 6 y los 10 años, ¿vale? Y de esos, los que salían adelante, un 4% de ellos morían entre los 11 y los 15 años. Así que realmente sacar a las crías humanas adelante era muy difícil, muy complicado, y el número de crías que podía tener una mujer a lo largo de su vida era también, ¿no?, pequeño. Entonces, desde la prehistoria, los grupos humanos han tenido muchísimo interés en reducir el número de muertes de las madres y de los hijos. Y entonces, el parto, además de esta asistencia en el parto para poder sacar a las crías humanas, que eso es algo que a día de hoy sigue existiendo y ha existido siempre, ¿no?, esa asistencia en el parto, ¿vale? Además, hay un interés de los grupos humanos por apoyar y ayudar para que las madres o las crías no perezcan en el parto. Por lo tal, hay como un acuerdo y se le da un valor a la experiencia acumulada en el parto. Así que estas figuras como de matronas, por decirlo así, también son muy antiguas, porque estaban, ¿no?, esta experiencia acumulada se valoraba mucho. De por sí, estas figuras que vemos aquí son figuras que se han encontrado, que son de la prehistoria, y se han encontrado muchas figuras similares en las que se muestran momentos diferentes de un parto. Y se cree que estas mujeres, ¿no?, representadas en piedra, que no tienen rasgos faciales, pero que sí que tienen muchos rasgos que tienen que ver con lo que es la fertilidad, ¿no?, y la capacidad de procrear, estas figuras lo que servían, se supone que es para ilustrar diferentes momentos de un parto, ¿vale?
Vale. Hay una serie de condicionantes biológicos que empujan cambios en las estructuras sociales y culturales, ¿vale? El desarrollo extrauterino necesita de una red de apoyo social. Es muy difícil que una cría humana salga adelante sola, o solamente, o sea, sola, imposible, pero solamente con el apoyo de una persona también es muy complicado. Hace falta involucrar al grupo. La lactancia prolongada y a demanda como forma de evitar muertes prematuras, porque sabéis que las crías humanas, el único alimento que tienen cuando son neonatos y durante el primer periodo de la vida es la lactancia materna. La lactancia además favorece el vínculo afectivo, que este vínculo surge en forma de garantía de ese acompañamiento prolongado de las crías humanas en su desarrollo extrauterino, ¿vale? Entonces se genera también una vinculación global en el cuidado de los infantes, porque os repito que las crías salieran adelante era interés del grupo en general, ¿vale? También hay una parte que se considera que la tendencia de los seres humanos a establecer relaciones largas y duraderas, ¿vale? Podríamos hablar aquí un poco de lo que sería la monogamia, tiene que ver con que sacar una cría humana adelante conlleva un compromiso largo y duradero, ¿vale? Luego ya los revestimientos que ha hecho la cultura y las religiones, pues se podría hablar en otro seminario, pero realmente para sacar las crías humanas adelante se necesita que haya un compromiso a largo plazo, porque se tarda mucho tiempo, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, en España, en noviembre de 2022, ¿cuánto tiempo tardan los chicos y chicas españoles en ser independientes? ¿No? Que se vayan de casa y se ganen su vida y no dependan de sus padres, pues estamos, ¿no? Se entiende que un compromiso de larga duración, ¿vale? Otra de las cosas que también se piensa que está relacionado con esto de sacar a las crías humanas adelante, y esto me pareció muy interesante cuando lo leí, es que una de las hipótesis que se plantea es que ser sedentarios, o sea, ser nómadas, también ponía en peligro, ¿no?, la supervivencia de las crías. Sobre todo para los primeros meses de vida era importante que esos grupos humanos nómadas pudiesen establecerse en sitios para acompañar, para que la crianza de las crías fuera más llevadero. Y entonces se piensa que esta necesidad de generar espacios, o sea, territorios más estables para sacar adelante las crías humanas tiene que ver mucho con el desarrollo de la agricultura, ¿vale? Porque si en el momento en el que llega la agricultura, pues ya no hay que estar viajando por el mundo constantemente, sino que uno puede asentarse en un sitio determinado, ¿vale? Bueno, también surge en la prehistoria la figura de lo que es la abuela social como apoyo a la maternidad y la crianza. ¿Vosotros sabéis si hay otras especies de mamíferos en las que también haya menopausia? ¿Os habéis planteado alguna vez que la menopausia es algo bastante exclusivo de las hembras humanas? No lo sé, pero creo que no. O sea, creo que los animales son fértiles durante toda su vida, ¿no?, hasta que fallecen. Otra cosa es que descienda la capacidad reproductiva, porque se tenga menos reserva ovárica, porque demás. Pero el fenómeno de la menopausia, ¿vale?, también se plantea que es como fruto, ¿no?, de la evolución, en el sentido de cuando las mujeres llegan a la menopausia dejan de ser fértiles, pero siguen estando vivas y siguen teniendo energías. Entonces lo que se plantea desde la paleontoantropología es que la menopausia garantizaba que solamente fueran madres las mujeres jóvenes, y eso aumentaba la esperanza de vida tanto de las madres como de las crías, ¿vale? Y la menopausia lo que hacía era que el resto de mujeres que ya no podían ser madres podían dedicarse a cuidar y a apoyar a las madres
que sí que podían ser madres. O sea, es decir, que la menopausia aparece también como si fuera una estrategia evolutiva para que las crías puedan, ¿no?, y las madres puedan vivir mejor. De por sí, una de las razones, una de las cosas que se ha descubierto y que apoya esta teoría es que esta abuela social, que es una abuela social porque no hay tanta en los grupos humanos en la prehistoria no hay tanta importancia del parentesco. El parentesco genético, me refiero, o sea, lo que es mi cría, mi linaje y demás. Porque aquí lo que importaba era el grupo, ¿no? Y entonces estas figuras, estas abuelas sociales, se ha descubierto que hacían papillas, masticaban una serie de alimentos, ¿vale?, que luego le daban a comer a las crías humanas, y eso favorecía sí, el destete de las crías humanas. ¿Qué pasa cuando se destetan las crías humanas? Hay que darles otros alimentos, pero ¿qué cambia en el cuerpo de la mujer? Mientras la mujer está dando el pecho, las probabilidades de un nuevo embarazo son bajas. Son nulas, muy bajas. Entonces, estas abuelas sociales que mascaban y hacían como esta papilla en la boca que le daban a las crías, favorecían el destete y con eso estaban ayudando a que las mujeres jóvenes pudiesen quedarse embarazadas otra vez. ¿Ajá? Menopausia. Pues esa parte me interesa un montón. Sí, pero hay una cosa, o sea, yo es que creo que hay cantidad de mamíferos que lo que tienen son periodos de celo cortos, que lo que tienen es periodos de celo cortos, y entonces hay muchos periodos intermedios en que no son fértiles. Sí. Entonces, pues a lo mejor en esas especies es que no necesitan la menopausia, o si les viene la menopausia es que el periodo no fértil se hace más largo, y ya está. Pero la hembra humana en realidad lo que tiene era muchísima más disposición al apareamiento, porque hasta que no llegaba la menopausia tenían un periodo fértil continuado quitándola. Sí, sí. Es muy interesante este tema, voy a buscar más información para ver, ¿no?, en qué especies de mamíferos se da la menopausia. Bueno. La menopausia como invención de éxito evolutivo, ya que incrementa la fertilidad de los grupos humanos. El embarazo solamente era para las mujeres jóvenes, incremento de la fecundidad por aportación de alimentos y ayuda también, se encargaban de cuidar a las madres, ¿vale? Mastican alimentos para hacer papillas que favorecen el destete, se reducía por tanto el tiempo de lactancia por el aporte de alimentos y por tanto también se reducía el intervalo de tiempo entre nacimientos, y también había un cuidado de las crías después del destete y las jóvenes podían cuidar a los hijos más pequeños, ¿no? O sea que si había un nuevo embarazo y había un bebé, estas abuelas sociales podían estar cuidando a las crías de 3, 4 años, ¿no? O podían volver a las labores de recolección o lo que hicieran para colaborar con el grupo humano en el que ellos estaban. Vale. Estas abuelas sociales también tienen un papel muy importante en la transmisión de conocimientos en torno al embarazo, el parto y luego el cuidado de neonatos y la crianza de los niños, las papillas y demás. Vale. Ahora, fue en el Neolítico cuando se hizo evidente la dominación masculina que se mantuvo en posteriores periodos históricos. ¿Por qué? Porque aparece la agricultura y con la agricultura también aparece la propiedad privada. Es con la propiedad privada con la que surge la importancia del vínculo consanguíneo, porque yo puedo legarle a mis genes mi patrimonio, ¿no? Entonces, estamos hablando de los inicios del patriarcado, que tienen la palabra patriarcado y la palabra patrimonio tienen una raíz en común, ¿no? Y entonces la propiedad privada también conlleva que hay enfrentamientos, hay guerras, ¿no? Hay luchas por conquistar territorio o por defender territorio, y es en esta dinámica de lucha y de guerra que se empieza a valorar socialmente de manera muy evidente en comparación a las mujeres este atributo en los hombres. Entonces, esta valoración social del ejercicio de la fuerza o la violencia asociada a los hombres
empieza a tener mucho reconocimiento social. El trabajo de los hombres se percibe como más relevante que el de las mujeres. Una vez establecida la sociedad de clases, ¿vale? Siempre ha habido diferencia en cómo se estructuran y las familias y las dinámicas familiares entre ricos y pobres. Y eso lo vamos a ver de manera muy evidente en la Edad Media, ¿vale? Y también han sido distintas las familias urbanas de las familias rurales. Y esto también se hace muy evidente a partir de la revolución industrial, ¿no? Y de la industrialización de las grandes ciudades que traen, ¿no?, consigo migración de muchas personas a estas ciudades. Bueno, pegamos un gran salto histórico y llegamos a la Grecia clásica, ¿vale? Pues la Grecia clásica era muy misógina, ¿vale? Se consideraba a las mujeres como el sexo débil. Estaban siempre bajo la figura de un tutor masculino, que normalmente se trataba de su padre, y en su defecto un hermano o pariente varón. Se consideraba que la mujer no era capaz de regirse por la razón, sino que lo hacía por las pasiones o el instinto. Aquí ya aparece el concepto de instinto materno, pero para justificar que las mujeres tengan un sitio, ¿no?, secundario. Lo que las convertía en seres intelectualmente inferiores y carentes de equilibrio. Esto todavía nos llega hoy en día, ¿no? La imagen de la mujer histérica parece que es que no controla, ¿no?, su emocionalidad. Por lo que muchas veces se las asociaba a las mujeres como seres engañosos. Para Sócrates, Platón, Aristóteles, así como otros autores de la época, se justificaba la inferioridad femenina a través de los discursos en los que se la relegaban, ¿no?, a cumplir únicamente tareas domésticas y de reproducción, es decir, un papel completamente pasivo en la sociedad. Platón, el hombre malvado puede recibir como castigo regresar en su próxima vida reencarnado en una mujer. Para Aristóteles, por naturaleza la mujer es inferior, porque la mujer procrea, pero el hombre crea. Aquí la diferencia está en que el procrear tiene que ver con lo biológico, con, ¿no?, con embarazarse, con parir, con lactar, ¿no? En cambio, crear tiene que ver con el desarrollo intelectual, tiene que ver con producir cultura, ¿no?, con pensar, con razonar. Las mujeres en la Grecia clásica podían ser esposas, podían ser prostitutas, concubinas, cortesanas, sacerdotisas o esclavas. Esos eran los destinos de las mujeres, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo de la mayoría de las jóvenes griegas era el matrimonio, único instante en el que se convertían protagonistas. Y el fin era tener hijos legítimos, pero el proceso de saber si un hijo era legítimo o no también se las trae. La falta de hijos era motivo de divorcio y la culpa siempre era de la mujer, ¿vale? Cuando las mujeres quedaban embarazadas se consideraba que era su deber procurar que todo acabase bien. Entonces, si había algún aborto, también se daba por hecho que es que la mujer había hecho algo mal, ¿vale? Se consideraba impuro todo lo relacionado con los partos. Y una vez que se producía el alumbramiento, era el padre quien decidía si reconocía legítimamente al bebé o no. En cuyo caso se recurriría bien a la exposición pública, ¿no?, ha nacido mi hijo, o al infanticidio. Si el pueblo griego creó el pensamiento filosófico, el pueblo hebreo fue el gran creador del pensamiento religioso monoteísta. ¿Por qué esto es importante? Porque en Mesopotamia el culto politeísta daba a las mujeres, a las diosas, un papel súper importante, porque las mujeres estaban muy relacionadas con todo lo que tenía que ver con la tierra, con la fertilidad, con la vida, ¿vale? La lucha de los judíos por romper este matriarcado, ¿no?, e imponer el patriarcado monoteísta conduce a un rechazo inconsciente de la maternidad. La convicción aristotélica de la inferioridad femenina llegó a colorear las doctrinas de la religión. Santo Tomás de Aquino dice que la mujer es un varón atrofiado. La imagen de Dios se encuentra en el hombre y no en la mujer. Y ahora venimos al Antiguo Testamento. En el Génesis, la mujer está hecha de una parte de él, de su costilla, ¿no? Es creada para ayudarle, no aparece como ser con valor propio, intrínseco.
El parto con dolor es el castigo por el pecado original. La mujer aparece enumerada como una de las posesiones del hombre, al igual que los esclavos o el ganado. La maternidad está devaluada. La mujer es vista como impura debido a su función reproductiva. Menstruación y parto son como contaminantes. Muchas mujeres bíblicas son castigadas con la infertilidad. En el Nuevo Testamento, bueno, se le da una vuelta bastante grande a esta vivencia y aparece una maternidad mística. Se convierte el parto en un evento milagroso que hace que la maternidad de la Virgen María sea espiritual. María se arrodilla ante su hijo adorándolo. Ofrece un modelo de maternidad de entrega total al hijo. Adoración por el hijo varón principalmente. Es un modelo de maternidad centrado en el sacrificio. Se renuncia a la sexualidad y a los placeres terrenales, o sea, se renuncia al placer sexual. Y el sufrimiento y el dolor, la madre dolorosa que sufre por sus hijos, ¿no? Esto no parece tan antiguo, que sí. Simone de Beauvoir dice que es por primera vez que la mujer acepta de manera voluntaria su inferioridad. Y esta parte a mí me llama mucho la atención porque es, claro, o sea, como que te ofrecen un lugar como muy bonito, un lugar de importancia que hasta entonces no se tenía, pero que es un lugar y un destino completamente marcado, del que uno no se puede salir, ¿no? Y para ser una buena madre, pues eso lo vamos a ver, pues hay que ser muy parecida a la madre, ¿no?, a la Virgen María en el Nuevo Testamento. Bueno, en la Edad Media llegamos a diferentes realidades socioeconómicas y políticas. Vale, en la Edad Media, como os decía antes, hay mucha diferencia entre qué es lo que pasa con la maternidad de las mujeres pobres y qué es lo que pasa con la maternidad de las mujeres ricas. Fijaros, las mujeres siervas que vivían en extrema pobreza tenían una alta mortalidad infantil y como se les morían tantísimos hijos, realmente había cierto desinterés por la descendencia. Parecía que no valía la pena pegarse a los hijos porque muchos morían con facilidad. Así que se devalúa la niñez y por ende la maternidad. En el fondo era como que las personas empezaban a existir a partir de una edad, porque ya era como que ya no se iban a morir, ¿no? Porque habían sobrevivido hasta entonces. El padre es visto como rey Dios, es la figura de autoridad. Los niños y niñas participan en el trabajo en el hogar y desde muy temprana edad aportan económicamente a la unidad doméstica, ¿vale?, con su trabajo. Pero ¿qué pasaba con las mujeres ricas, con las mujeres de la nobleza y la aristocracia? Pues estas mujeres empiezan a desempeñar funciones cada vez más importantes en sus territorios, sobre todo cuando sus maridos se van a la guerra o cuando enviudan. Esto lo conté en el pasado seminario, que las viudas habían tenido un papel importante en la historia del feminismo, porque como se tenían que hacer cargo de todas las cosas cuando sus maridos fallecían, pues era como incuestionable que ellas no pudieran hacerse cargo de las cosas, porque si una viuda podía, pues significaba que las mujeres podían, ¿no? Entonces, estas mujeres empiezan a desempeñar en sus territorios funciones pues cada vez más importantes. Son las figuras de autoridad cuando el marido no está, está en la guerra o cuando fallece, tienen mayor libertad y poder, son mujeres más educadas y delegan los cuidados maternales en las nodrizas. Las nodrizas están presentes en la historia de la maternidad europea un montón de siglos. De por sí hay un montón de cuadros de nodrizas. Yo he traído este, ¿no?, de la pintora francesa Marguerite Gerard, que nos muestra una realidad muy común en la alta sociedad de siglos pasados. Dar el pecho, es más, es que dar el pecho estaba como mal visto, era algo como de gente de clase baja. Entonces, las madres, o sea, las madres que habían parido a estas crías, iban a ver cómo las nodrizas las amamantaban, ¿no? Entonces, bueno, contrataban los servicios de mujeres que daban el pecho a sus hijos. ¿Y sabéis qué es lo que hace falta para tener leche materna? Tener un hijo. Y si las nodrizas estaban cuidando a los hijos de las nobles, ¿qué pasaba con sus propios hijos?
Pues resulta que el trabajo de nodriza era una de las opciones que tenían las mujeres para ganarse la vida, ¿no? Y además eran trabajos que eran relativamente estables, porque a lo mejor estaban con las crías, o sea, estaban con los hijos de los nobles, pues hasta los 3 años, ¿no? Porque además a lo mejor había casos que la nodriza se lo llevaba a vivir con ella, la noble venía a visitarle de vez en cuando, ¿vale? Pero no se consideraba que ya iba bien la cosa hasta que el niño no cumplía, por ejemplo, 3 años y ya era como casi seguro que no se iba a morir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que para muchas mujeres de la época dar el pecho se convertía en una manera de ganarse la vida. Ellas se embarazaban, mataban a sus hijos para tener leche que ofrecer a las nobles. Las mujeres en el Renacimiento y la Ilustración. Las mujeres aristócratas de la época siguieron viendo la maternidad como una actividad insignificante, ya que se consideraba a los hijos como un bien al que no convenía apegarse por su alta mortalidad. Las madres de clase media y alta de zonas urbanas se desentendían totalmente de sus hijos tras el nacimiento, dándoselos a nodrizas o amas de pecho quienes cuidaban de ellos hasta destetarlos. Muchas madres no veían a sus hijos hasta los 3 años de edad. Muchos niños morían antes del destete, entonces a lo mejor las nodrizas tampoco los sacaban adelante. No se valoraba la devoción de las madres por sus hijos porque se entendía que este tipo de relación era propio de las clases populares. Bueno, llega la Revolución Francesa, ¿no? Porque ya estábamos en la Ilustración. Yo os conté en el seminario anterior sobre historia del feminismo que muchísimas mujeres participaron de manera súper activa en la Revolución Francesa, pero cuando por fin la Revolución triunfó y se elaboraron los derechos del hombre y del ciudadano, eran solamente los derechos para los hombres blancos, porque las mujeres quedaron totalmente fuera. Entonces, muchísimas mujeres que habían participado de manera súper activa y que eran muy intelectuales, estaban convencidas y creían mucho en los valores de la Revolución Francesa, estaban indignadísimas, como Olympe de Gouges, que ella, bueno, fue guillotinada porque además escribió un libro que era la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y la cortaron la cabeza. Porque ella, como había participado muy activamente, estaba muy enfadada. Bueno, la cuestión es que cerraron las asociaciones de mujeres, prohibieron que las mujeres se relacionaran, bueno, en fin. Entonces Rousseau, que es uno de los intelectuales más importantes de la Revolución Francesa, según este autor, las madres de cualquier clase social deberían ser quienes amamantaran a sus hijos y deberían dedicarse a ellos por entero. Se plantea la idea de la inocencia del niño que deriva en la sacralización del niño. El niño era un ser sagrado, noble e inocente. Había que protegerles de la corrupción de la sociedad. La mujer debía aprender todo lo necesario para darle a los niños lo mejor. Para ello tiene que ser dócil, anteponer siempre los intereses de otros y sobre todo de los varones. Bueno, después llegó el Código Napoleón, que yo también os conté en la sesión pasada, que esto ya fue como el remate final, porque el Código Napoleón realmente prohibía que las mujeres se dedicaran a cualquier otra cosa que no fuera atender a sus maridos y criar a sus hijos. ¿Vale? Entonces, el artículo 212 sanciona a las mujeres que realicen cualquier actividad que no sea propia del matrimonio. Esta reforma educativa napoleónica, la educación de las mujeres debe ser tal que produzca seres dedicados totalmente a las labores domésticas. Las mujeres deben vivir felices en esta situación, deben saber criar bien a sus hijos. Y así nos pasamos muchísimo tiempo. Yo realmente creo que como las mujeres habían tenido un papel tan sumamente importante, tanto en las luchas populares, porque la marcha hacia Versalles, que fue la que se conoce como lo que detonó realmente las mayores revueltas populares en París, fue una marcha de mujeres que estaban protestando por el alza del precio del trigo y del pan en París, ¿no? Y fueron hacia Versalles. Pero es que además no solamente eran las mujeres de las clases populares, sino que también eran las mujeres intelectuales, que realmente habían pegado, wow, o sea, una explosión de actividad y de implicación política. Así que creo que luego lo que pasó después del triunfo de la Revolución fue que, como siempre pasa, que cuando las mujeres de alguna manera avanzan, pues aparece una especie de
fuerza, ¿no?, que lo que quiere es volver a meter a las mujeres en su casa. Y esto fue lo que pasó. Hasta que, bueno, esto lo hablo aquí porque, ¿por qué traigo a Freud aquí? Pues traigo a Freud porque yo creo que el psicoanálisis clásico ha tenido también un papel bastante importante en esta idea de madre, ¿no? De por sí, para el psicoanálisis clásico, yo que soy psicóloga, para el psicoanálisis clásico parecía que cualquier tipo de patología o era culpa de tu madre, ¿vale?, o era porque tenías envidia del pene, o por, ¿no?, era como, es terrible, ¿no? O sea que realmente la vivencia que tenía, pero en el fondo este pensamiento de Freud es simplemente una expresión de lo que se pensaba en esa época, al menos en determinados circuitos, ¿no? Pero al final el psicoanálisis ha sido una de las corrientes filosóficas, ¿no?, y psicológicas que ha tenido mayor impacto en nuestros días, y pues dónde coloca a la madre o a las mujeres. De por sí a las mujeres se las trataba de histeria. En el taller que hago sobre salud con perspectiva de género, hablo de lo que es la histeria, que lo cuenta muy bien en una película, pero se consideraba como que la histeria se curaba masturbando a las mujeres. De por sí los primeros artilugios vibradores o consoladores de las mujeres tenían como ese fin médico de curar la histeria. Sí, es curiosísimo porque han sacado una película y la ha visto muchísima gente, o sea que despierta un interés bastante interesante. Histeria, creo que se llama, y cuentan la historia de esto. Todo esto. Bueno, pues Freud y la envidia del pene. El psicoanálisis clásico también refuerza la idea de que la maternidad debe ser el fin fundamental y único de la vida de las mujeres. Según Freud, los niños en la primera infancia actúan como seres bisexuales porque desconocen la diferenciación sexual, de tal manera que creen que todos tienen pene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los van creciendo y se dan cuenta las chicas de que no tienen pene, pues entonces aparece lo que se conoce como el complejo de castración o la envidia fálica, ¿vale? O sea, que las mujeres siempre teniendo envidia de los hombres. Él considera que hay mujeres femeninas y mujeres masculinas. Las mujeres femeninas satisfacen la envidia fálica al tener un hijo varón. Las mujeres masculinas buscan satisfacer su deseo fálico emulando a los hombres, como las mujeres artistas, científicas, intelectuales. Vale. Entonces, en la etapa de la primera infancia, la madre es el primer objeto amoroso. La anatomía, él plantea que la anatomía es el destino de las mujeres. Para Freud, la mujer era un varón incompleto, ¿no? Esto es muy parecido a lo que decía, era Platón el que decía que la mujer era un varón defectuoso o algo así, ¿no? Vale. Bueno, pues otra de las cosas que pasó en el siglo XX, ¿vale?, fue que apareció algo que ha sido fundamental en la historia de la maternidad. Y es que hasta el siglo XX la lactancia materna era lo único que podía darse de comer a los bebés para que estos salieran adelante. ¿Y qué pasó? Pues que Henry Nestlé, un farmacéutico alemán afincado en Suiza, usó harina de trigo, leche y azúcar para su Farine Lactée, ¿vale? Era 1867 y había nacido, ¿no?, la leche de fórmula. La mayoría de los intentos hasta esa fecha eran muy difíciles de digerir por los bebés y Nestlé consiguió eliminar el almidón y el ácido de la harina haciéndola más digerible. Así que fue en 1985 cuando se logró por fin la composición exacta de la leche materna que le permitió desarrollar las fórmulas comerciales. Así que casi para empezar el siglo XX, un poquito antes de que empezara el siglo XX, pues resulta que el siglo XX empezaba con el descubrimiento de la leche de fórmula. Y llegamos al siglo XX, ¿vale? El feminismo. Entonces resulta que al mismo tiempo que Freud andaba diciendo esto del complejo de castración y la envidia del pene, pues tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos había un fuerte movimiento de mujeres, que esto también lo conté en el primer taller, que es el movimiento sufragista, que nace principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, y lo que están buscando es que las mujeres tengan acceso al voto y educación, ¿vale?
Entonces, ahí también lo que reivindican las sufragistas es que la maternidad no tiene por qué ser el destino único de las mujeres. Las mujeres también quieren estudiar y quieren tener derecho a voto y ser sujetos políticos para poder transformar la sociedad. Bueno, vamos avanzando. Sabéis que las sufragistas también fueron duramente reprimidas. Se fue consiguiendo el voto a lo largo de todo el siglo XX en distintos países, en distintos momentos. En España fue con la Segunda República, ¿vale?, que las mujeres pudieron acceder al sufragio universal. Y después vienen, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale?, aparece, bueno, las guerras mundiales son muy importantes en lo que es la historia del feminismo, básicamente. ¿Por qué? Porque eran países que ya estaban industrializados y como los hombres eran enviados a la guerra, las fábricas que tenían que seguir fabricando para mandar cosas a la guerra, ¿no?, necesitaban mano de obra. Y por aquel entonces les parecía fantástico que mientras los hombres estaban en el frente, las mujeres fueran a las fábricas. ¿Y qué pasó? Pues que las mujeres en las fábricas empezaron a ganar su dinero, a ser competentes, a tener vida fuera del hogar. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y los hombres vuelven a casa, lo que se espera es que los hombres ocupen las fábricas y que las mujeres vuelvan a casa, ¿vale? Y entonces, claro, pero muchísimas mujeres pues dicen, pero bueno, ¿y esto? ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de 1960, bueno, sabéis que Betty Friedan, aquí, en 1963, es una socióloga y psicóloga que publica La mística de la feminidad y habla del problema que no tiene nombre. Entonces, ella hace, porque ella creo que es fruto de una propia experiencia personal. Ella estaba trabajando y de repente va a ser madre y le dicen que se vaya a su casa a cuidar a su hijo. Y entonces ella dice, ¿pero qué pasa? Entonces ella escribe este ensayo y muchísimas mujeres en Estados Unidos se sienten súper identificadas con esta realidad. Y es que resulta que con este empujar a las mujeres de otra vez a su casa, a ser madres, esposas y demás, pues había una tasa de suicidios elevadísima, unas tasas de depresión elevadísimas, unas tasas de alcoholismo elevadísimas en mujeres. Y entonces resultó que este libro se convirtió en un mega bestseller. Muchísimas mujeres salieron del armario, ¿no?, de la maternidad como único destino final. Y bueno, al final Betty Friedan acabó siendo una gran activista feminista y fue cofundadora y presidenta de NOW, que es la Organización Nacional de Mujeres en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa a partir de los años 60? Bueno, pues que en diferentes países van apareciendo el derecho al divorcio, la píldora anticonceptiva que permitía unas políticas de planificación familiar muchísimo más efectivas. Aparece la leche de fórmula. En los países desarrollados, ¿vale?, esto supone un cambio enorme. Se separa la sexualidad de la reproducción y se dice que las mujeres tienen derecho a tener una sexualidad que está separada de la reproducción. Es decir, que las mujeres pueden disfrutar de sus relaciones sexuales sin perseguir un embarazo, ¿no? Las mujeres pueden planificar los embarazos, ¿vale? La maternidad se convierte cada vez más en una opción y no en un destino. Y desde estos años, ¿qué es lo que ha pasado en los países desarrollados? Que cada vez se tienen menos hijos. Vale. Bueno, pues nos vamos a meter un poco más en lo que sería la maternidad como construcción social. Yo os decía que Simone de Beauvoir fue la primera feminista en señalar la maternidad como atadura para las mujeres, al intentar separarla de la idealización que empuja a mantenerla como único destino femenino. Niega la existencia del instinto maternal y propone situar las conductas maternales en el campo de la cultura. Es decir, las conductas maternales son una construcción social. Ella habla de que hay una maternidad, que se habla de maternidad en el discurso dominante. El significado biológico del cuerpo de las mujeres se produce culturalmente al inscribirlo en los discursos de maternidad. Estos postulan a la madre como sujeto y no a la mujer, por lo que la mujer como sujeto sigue siendo negado. ¿Se entiende esto que dice? Más o menos.
Dice que en el fondo, que en el discurso cultural, el único espacio en el que la mujer parece tener, o sea, ser sujeto, ¿vale?, es la mujer madre, ¿no? Y que cuando no es la mujer madre, la mujer en sí misma, como tal, sigue siendo la otredad, que es el concepto que ella utiliza para describir el enfoque androcéntrico que explica ella en el segundo sexo, ¿vale? Y dice que si el hombre es la referencia de todas las cosas, la mujer es lo otro, la otredad, ¿no? Eso también lo cuento en el primer seminario, esto para que vengáis el año que viene. ¿Vale? Para ella el deseo femenino no es maternal ni antimaternal, sino que es ambivalente, contradictorio, siendo la ambigüedad la característica de la maternidad. ¿Por qué? Porque se convierte en una elección humana. Vale, esto es muy importante, porque fijaros, si hay un instinto, habría una tendencia universal, habría una tendencia a que todo el mundo se comportara de la misma manera. Pero en el momento en el que las mujeres pueden decidir si ser madres o no, ¿hay instinto o no? Veremos. El discurso dominante niega la posibilidad de que el deseo femenino sea más complejo, porque dice que el discurso dominante empuja a las mujeres a ser madre, como decías tú al principio de hoy, que lo que se esperaba era que te casaras y antes del primer año durante el primer año tuvieras embarazo por lo menos. Y si durante el primer año no te quedabas embarazada, ya la gente empezaba a decir, ¿no? O no tienen relaciones sexuales o aquí algo falla, ¿no? Porque había esa mirada sospechosa porque se esperaba que justamente después del matrimonio, en el primer año hubiese embarazo o no, ¿no? Eso quizás es más frecuente en mujeres que ahora tengan, que sé, 80, 90 años. Era como más frecuente, ¿no? Bueno, el feminismo nace como movimiento político y como teoría crítica para transformar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. A lo largo de la historia, la maternidad ha sido la pieza clave de la condición de sometimiento de la mujer, pero dentro del feminismo existen dos posturas teóricas en relación a la maternidad. Hay posturas feministas que desarticulan el modelo de la buena madre a través de la deconstrucción del concepto de instinto maternal y de la maternidad como eje principal de la identidad femenina. Pero luego hay posturas feministas que reconstruyen la maternidad entendiéndola como fuente de placer, conocimiento y poder específicamente femeninas. Vale. Y esto son como dos corrientes del feminismo que históricamente se las ha entendido como contrapuestas. Ha habido algunas autoras que han intentado tender puentes y decir que son teorías complementarias, pero a día de hoy siguen siendo como dos realidades dentro del movimiento feminista que no acaban de entenderse nada bien. Y estoy hablando del feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia pone el énfasis en las diferencias que hay entre hombres y mujeres, asumiendo que somos distintos, y que cree que la igualdad tiene que existir más allá de que seamos distintos, sino que hay igualdad pues porque somos seres humanos dignos y merecemos igualdad de derechos y de privilegios, ¿no? Pero, por ejemplo, las feministas de la diferencia son feministas que están en contra de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, porque conectando con esta idea de que la mujer tiene un papel muy importante con el embarazo, el parto y el posparto, y luego la lactancia, ellas consideran que realmente los periodos de baja tienen que ser principalmente para las mujeres y tienen que estar en sintonía con lo que el cuerpo de las mujeres necesita para recuperarse y sacar bien a las crías adelante, ¿vale? Entonces, cuando aparecen estas leyes de paridad que le dan a los padres y a las madres el mismo tiempo de permiso, ¿vale? Piensan que estas leyes van en contra de la naturaleza de las mujeres y de lo que necesitan las mujeres. ¿Se entiende el ejemplo? Vale. Pues las feministas de la igualdad lo que dicen es que sí, las mujeres y los hombres somos distintos, tenemos diferencias, pero piensan que estas diferencias
no son suficientemente significativas, que tanto hombres como mujeres tienen capacidad de cuidado y que los permisos de paternidad y maternidad deben ser iguales e intransferibles, porque de ser transferibles va a acabar siendo la mujer la que acaba asumiendo la mayor parte del peso de los cuidados. Y entonces cree que tiene que haber políticas que fomenten que los hombres tengan implicación desde el principio de la vida y que puedan vincularse con las crías, porque es gracias al vínculo con la cría que aparecen, ¿no?, las conductas de cuidado. Di. Esto se lo comenté a mi hija. Sí. Me dijo que si los hombres y las mujeres tuvieran el mismo periodo de baja, los empresarios les preguntarían, ¿vas a tener un hijo? Claro. Claro. Porque ya están igualados, porque aquí en las empresas es la maternidad, si eres joven, ¿cuántos hijos vas a tener? Claro. El hombre, entonces en eso se igualarían mucho más. Sí. Pues hoy en día hay una parte del movimiento feminista que es más feminista de la diferencia. Y hoy en día, esto lo contaré en el siguiente seminario, sería como parte de esta corriente feminista que apoya las que se conocen y denominan hoy maternidades intensivas, que son las de la lactancia prolongada hasta más de los 5, 6, 7 años, el colecho, el porteo y un montón de demandas más, en las que realmente lo que se dice es que casi en los primeros 7 años de vida la que tiene que estar ahí es la madre y el padre tiene que dedicarse a que la madre y la cría estén bien, pero no tiene un papel tan importante en el desarrollo en esa etapa. Eso lo veremos en el siguiente taller, pero os estoy hablando de que hay dos posturas completamente diferentes dentro del propio movimiento feminista y que ambas se consideran estar defendiendo derechos de las mujeres. Una pone el énfasis en las diferencias que hay entre hombres y mujeres para que las necesidades de esas mujeres sean tenidas en cuenta, ¿vale? Y la otra postura, el feminismo de la igualdad, minimiza las diferencias entre hombres y mujeres y considera imprescindible involucrar a los hombres desde el principio hasta el final de la vida en los cuidados. Y es gracias a las políticas que está habiendo en este sentido de incremento de los permisos de paternidad que vemos cada vez más, al menos aquí en Tres Cantos, un montón de chicos jóvenes empujando carritos, ¿o no? Y dando el biberón. Y van muy desarreglados, porque no les da la vida para más. Porque yo veo que las madres salen monas y los chavales van en el chándal, con el móvil, con la barba, que no se han afeitado ni nada. Digo yo, mira, esto también hay que vivirlo, ¿no? Que no te dé la vida para ir mono por la calle. Vale, pues yo todavía creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo en esta línea, porque es fabuloso que veamos a hombres empujando carritos, pero yo quiero ver a muchos hombres cuidando enfermos y cuidando personas mayores, porque todavía esa horquilla de cuidados, que son los cuidados en la enfermedad y al final de la vida, sigue siendo tareas mayormente de las mujeres. Así que, bueno, algo estamos ahí. Vale, entonces, como os decía, se trata de un debate clásico dentro del feminismo. Estamos hablando de un constructivismo, ¿no?, esta postura más social, y un esencialismo que está más vinculado a lo biológico. Es el feminismo de la igualdad, hay representantes como Simone de Beauvoir, Elizabeth Badinter y en España Victoria Sau. Y el feminismo de la diferencia, pues tenemos a Adrienne Rich, Lucy Irigaray y Julia Kristeva, ¿vale? Pregunta: ¿el destino de la mujer está condicionado biológicamente? Y es verdad que hay una verdad biológica. Las mujeres podemos tener hijos y amamantar. Ahora, los hombres trans ahora también pueden hacerlo, ¿vale? ¿Es verdad biológica o mandato cultural? Es decir, por naturaleza las mujeres sabemos cuidar y criar mejor y por ello somos las responsables principales de los cuidados. Yo, como psicóloga que trabajo en servicios sociales en el programa de menores y familia, os digo que por arte de magia la gente no cuida bien. Las mujeres no son automáticamente buenas madres, ¿no? Hay muchísima gente que en su historia tiene fantásticos padres y madres que han dejado heridas que son bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, sería muchísimo más fácil si todo viniese completamente determinado por la biología, ¿no? Porque nos haría
buenas madres, ¿no? Es verdad que las hormonas son importantes, pero las hormonas no nos convierten a todos en buenas madres. Vale, ahora ya para ir acabando, quiero contaros también algo que es muy importante y es los 3 modelos de familia que se identifican a lo largo de la historia en nuestro contexto cultural, ¿vale? Existen 3 grandes modelos de familia que son análogos a 3 grandes paradigmas de producción, es decir, economía, ¿vale? Está el modelo agrario preindustrial, el modelo industrial y el modelo postindustrial, ¿vale? El modelo agrario eran, y esto todavía seguro que vosotros en vuestros recuerdos tenéis, son casas muy grandes donde se juntan muchas generaciones, hay nietos, tíos, primos, todo el mundo viviendo bajo, ¿no? El mismo techo, por decirlo así, y todo el mundo colabora y aporta. La familia preindustrial o premoderna se caracteriza por una estructura extensa y troncal en la cual convivían varias generaciones. Este modelo demandaba cantidad de hijos, ya que eran considerados como bienes de producción, mano de obra, ¿vale? En las familias propietarias de grandes extensiones de tierra, los hijos eran considerados como potencial mano de obra barata para el régimen de ayuda familiar. En el caso de familias de asalariados, el número de hijos aumentaba el número de jornales que ingresar a un hogar. Otra razón para tener un número elevado de hijos era el hecho de que estos se convertían en recursos de subsistencia para la vejez, en ausencia de instituciones de seguridad social. Y culturalmente, además, el cuidado de los mayores estaba encargado, ¿no?, a alguna de las hijas. La familia industrial o moderna, claro, cuando la gente del campo migra a las ciudades, porque va a buscar trabajo en la industria, empiezan a vivir en casas mucho más pequeñas, ¿vale? Entonces, la familia industrial o moderna nació con el proceso de transición demográfica como consecuencia de la revolución industrial. Ya no se pedía una cantidad de hijos, sino una calidad, y estos eran considerados bienes de inversión. Son familias más pequeñas, ¿vale?, muy ahorradoras, y con esos ahorros lo que buscan también es que los hijos sean su inversión, darle a los hijos todo lo que puedan para que estos puedan progresar y mejorar, ¿no?, ese histórico social de la familia, el nivel social de la familia, ¿no? Se rompió con los modelos familiares que existían en el marco rural. Las residencias familiares extensas pasaban a concentrarse en la ciudad. Los núcleos familiares pasan a ser formados por el que conocemos hoy en día, que es el de matrimonio con hijos, ¿vale? El modelo familiar urbano era único, presentaba una estructura nuclear. Cualquier forma que se separara del matrimonio con hijos y del ciclo de vida era considerado marginal, ¿vale? Es decir, que ¿cómo se veía que antes tuviera alguien un hijo fuera del matrimonio? Fatal, ¿no? O sea que... Vale. Y luego estaría la familia posmoderna o posnuclear. Se trata de una estructura única, la nuclear, pero con formas de convivencia diversas y con unos itinerarios no lineales y discontinuos. Seguimos viviendo en las grandes ciudades, seguimos viviendo en casas pequeñas, ¿vale? Pero, o sea, es decir, somos familias menos numerosas, pero ahora más diversas. Dentro de este modelo, los hijos no son considerados como bienes de inversión, sino que se consideran como bienes de consumo. Es decir, los hijos vienen y uno asume que van a gastar, ¿no? Y que las familias van a gastar en los hijos. Por eso que se consideran bienes de consumo. Esta evolución es consecuencia de cambios sociales de gran trascendencia, como que se puede cohabitar sin estar casados. Entonces había hijos de parejas que no eran matrimonios, se pueden divorciar y separar, cae la fecundidad por la planificación familiar. Los padres se quieren implicar más en la vida de los hijos y además, hoy en día, hace poco salió en El País un reportaje muy grande sobre madres que habían decidido fecundarse y que son niños que nacen, que no hay padre. No es que el padre les haya abandonado y demás, sino que directamente son mujeres que deciden libremente, ¿no?, ser madres y no tienen ni que estar casadas, ni siquiera tienen que estar en pareja, ¿no? Así que la familia posmoderna o posnuclear
es muy diversa, es monomarental, monoparental, hay hogares unipersonales, familias reconstituidas, familias LGTB, pues muchos tipos de familias, ¿no? Bueno, esto es un cuadro que no sé qué, es tardísimo ya, que os lo puedo contar también el próximo día, es un cuadro que es cosecha mía, haciendo una reflexión sobre la valoración de la maternidad a lo largo del ciclo vital. Entonces, las madres... Bueno, al final el resumen del cuadro son las dos frases de abajo. Hay una idealización hoy en día de las madres jóvenes o con niños pequeños, ¿vale? En la adolescencia se devalúa mucho la figura de la madre porque suele ser la que hablan, ¿no? Se habla de el nido vacío, el no sé qué, ¿no? Como que parece que es la madre pesada, como que todavía les quiere seguir controlando o seguir tratando como si fueran niños pequeños, ¿vale? Luego, en la adultez, cuando los hijos son adultos, ¿no? Cuando los hijos son adultos, puede haber una revalorización de esta madre que yo la llamo la madre tupper, que es la de que tú ya tienes 40 años, pero tu madre te sigue, ¿no? Te cose la ropa, te hace los tuppers, te cuida a los hijos, ¿no? Y entonces como, oh, es que mi madre, es que madre solo hay una, es que si no fuera por mi madre, ¿no? O sea que de repente hay una revalorización de la madre. Con la madre, que la madre está contenta. Claro. La pareja de mi hija, sí. Ropa, los tuppers claro. Y esto es curioso, porque esto divide a las madres a las abuelas en buenas abuelas y malas abuelas. Porque parece que las abuelas que no quieren estar todo el día cuidando a los nietos, haciendo tuppers y no sé qué, no fueran tan buenas madres. De por sí yo, cuando hablo con mis amigos, pues ellos me cuentan que cuando van a casa de sus padres, y me decía hace poco uno, yo me dejo cuidar. Y dejarse cuidar significa que va a casa de sus padres, que ya son mayores, y no hace nada. Nada, ¿no? O sea que es curioso, pero entonces, bueno, pues volvemos a hacer una valoración de la maternidad en la adultez y en la madurez, pero que está muy relacionada otra vez con esta madre entregada, que te cuida, que te antepone en una etapa de la vida en la que tú no puedes ya con los hijos, el trabajo, todas las exigencias de la superwoman para llegar a todos lados, entonces tu madre te salva, ¿no? O tus padres te salvan, pero claro, volvemos a valorar la maternidad porque... ¿no? Y volvemos a valorar qué tipo de maternidad. Entonces, bueno, y luego las hijas, bueno, pues esto ya os lo cuento el próximo día, pero vamos, desprestigio de la madre a partir de la adolescencia, aunque luego se vuelve a valorar. Y nada más, así que con esto acabamos el seminario de hoy. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido alguna cosa que no supierais, que os vayáis, ¿no? La pregunta un poco esta de, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ha opinado el feminismo sobre la maternidad? Pues a partir de los años 60 se critica muchísimo la maternidad porque se considera que, ¿no? Y de por sí... se devalúa mucho porque se considera que la mujer libre es la mujer que estudia, que vive, que viaja, y parece que la mujer que tiene hijos es como si fuera más carca, ¿no? Como más antigua. Pero ahora en los últimos tiempos pues nos encontramos que las madres que son, pero que tienen estudios universitarios, que tienen carrera profesional y demás, deciden dejarlo todo para volver a casa dando la teta. Y los maridos van a dormir a la habitación del niño porque ellas colechan hasta los 15 años casi con los niños, y eso es lo que contaré con los modelos de crianza intensiva. Pero bueno, en cualquier caso, es un tema curioso, pero después de todo lo que os he contado, espero que tengáis también al menos ciertos elementos para poder debatir acerca si la maternidad es algo puramente biológico y distintivo de las mujeres, o si creéis que hay mucha construcción social en torno a este tema. Así que nada, muchas gracias. Solo quería recordaros una cosa, que el curso pasado Amelia Zamora nos montó una mesa muy interesante que se llamaba Feminismo y Maternidad. Está grabada en la web de la universidad. ¿Vale? Sí, y entonces en ese debate venía una señora mayor,
porque claro, estas nuevas corrientes de maternidad quieren dar a luz, pero ya sin epidural, porque tiene que ser supernatural todo y biológico. Entonces decía una compañera que había sido enfermera y que ya era abuela de no sé cuántos nietos, que le parecía, madre mía, con lo que habíamos avanzado para no sufrir en el parto, y ahora que fue muy interesante porque pues había una trabajadora social, estaba esta compañera que pues ya tendría 70 años y que ya era abuela y que había sido enfermera y tenía una vivencia de la maternidad distinta, y luego vino una chica joven que seguía un poco este modelo de maternidad intensiva y que se consideraba a sí misma súper feminista. Entonces hubo un debate interesante que si queréis ver pues está en YouTube. Así que nada, muchas gracias por venir. Hay una cuestión, Amelia, sí, que me gustaría resaltar, o bueno, hacer una cortísima reflexión, y es el interés en contraponer modelos, pues que realmente la vida no funciona así. En nuestras familias, yo ya tengo muchísimos años, obviamente pues ahora estoy en uno de los extremos, pero la gente mucho más joven no nos planteamos la vida como una dicotomía, o maternidad o no maternidad. Las cosas no son así. Realmente lo que yo plantearía es que a las mujeres se las trata de forma, digamos, injusta. Yo no sé, no encuentro palabras para calificar, digamos, la forma en la que en la sociedad en general y de forma histórica se tratan las mujeres. Como ejemplo y como digamos, botón de muestra, hoy El País, o ayer, hablaba de una gran científica española, la doctora Mochales, que en la compañía Merck, la conocéis, sí, en la farmacéutica, sí, desarrolló los más importantes antibióticos de la era moderna, de ahora, ¿verdad?, en estos momentos. Bueno, pero yo quiero insistir en que los problemas de la mujer no tienen origen, digamos, intentar dilucidar si la maternidad es algo biológico o es algo social, es todo, y no solamente la maternidad, todo. Es una combinación que nosotros tenemos la obligación de armonizarla y estar vigilantes todos para que no caer, digamos, en el abuso. Porque no son las mujeres, son todos los seres humanos, los hombres, sufrimos el sistema. Que sí, sí, por supuesto. Hay ingenuos que dicen que no, que a las mujeres el sistema, y los hombres. Yo quería decir algo también. Parece muy interesante lo que plantea Gabriel, porque además son las visiones de personas que tenemos muchos años, ¿no? Pero dentro de todo lo que hemos visto hoy, pues os puedo decir que mi madre, que es la abuela de esta señora, que hoy nos ha hecho la exposición, pues mi madre era universitaria y era técnico superior de una administración pública. Pues mi madre se casó con mi padre y en aquel momento tenía que coger sus bártulos de la oficina e irse a casa. Le dieron como un año de sueldo, una cosa así que se llamaba dote, y tenía que buscarse la vida como le diera la gana porque solamente en el caso de morir mi padre podía regresar. Ocurrió que mi padre con 45 años desgraciadamente falleció y mi madre volvió. ¿Qué ocurrió con...? Mi madre tuvo dos hijos. Mi madre, si no quería perder comba de lo que era su profesión, pues tuvo que poner una pequeña academia en su propia casa para enseñar cálculo y contabilidad y preparar oposiciones a otras personas. Entonces las mujeres tuvieron que buscar alternativas porque el sistema les mandó a casa, efectivamente, a tener hijos y a cuidar al marido y a los hijos. Entonces la vida de mi madre se desarrollaba en su casa y su pequeño espacio profesional lo tuvo que hacer en su propia casa, dedicar una habitación a dar clases, ¿no? Entonces, efectivamente, después de... Bueno, y en esos tiempos podía uno ver en los periódicos los premios de natalidad, ¿no? Las familias que tenían 15 hijos salían en una foto con Franco en las que le estaba dando medallas y premios económicos y no sé qué, porque habían tenido más hijos que nadie, ¿no? en ese año. Entonces, claro,
hemos ido evolucionando y cambiando. Aquí también ocurrió lo de las mujeres en la retaguardia y que luego tenían que volver a casa. Y es más, o sea, como se consideraba que el cabeza de familia era el que estructuraba el Estado Nacional, pues una de las personas que lo padeció fue mi propia madre, ¿no? Que váyase usted a casa, tenga usted su marido a sus hijos estupendamente y ya volverá usted si le hace falta y si no, pues se queda en casita. Todas esas historias las hemos vivido. Entonces, claro, si luego tenemos que aterrizar en el día de hoy, pues yo veo que mis hijos hoy día tienen más problemas de los que tuve yo cuando era joven, que ya los había tenido en mi casa, que mi madre se quedó sin sueldo y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero ahora a mis hijos les cuesta más tener son profesionales, tienen estudios superiores y les cuesta más tener un salario digno, no pueden pagar de una manera medianamente cómoda una vivienda, de hecho mis hijos viven de alquiler y entonces, bueno, pues cada época tiene sus luces y sus sombras y realmente, bueno, pues nuestra misión como sociedad es tratar de acercarnos a la solución de los problemas, que posiblemente pues algunos tienen, si nos empeñamos, tienen soluciones al alcance, pero tenemos a lo mejor que insistir más en, por ejemplo, el reparto de la riqueza dentro del país, que es una cosa básica, ¿verdad?, de la que ya habló Adam Smith. Bueno, el asunto es que bueno, pues hoy hay también problemas, pero también hay muchas posibilidades. Así que muchas gracias. ¿Es tu madre? Sí.